Y en Venezuela ha reaparecido una preocupación, la fiebre amarilla. La Academia Nacional de Medicina informó que en el país se han confirmado al menos 29 casos y 2 personas han fallecido como consecuencia de esta enfermedad en un contexto regional donde ya desde el año pasado la Organización Panamericana de la Salud había advertido sobre un repunte en varios países de América Latina. Para entender qué está pasando, cuál es el nivel de riesgo y qué deberíamos hacer como población, hoy conversamos con la doctora Patricia Valenzuela. Ella es médico infectólogo. Muchísimas gracias por acompañarnos y buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos y para el equipo de producción. Igualmente, muchísimas gracias. A ver, ¿qué significa epidemiológicamente que esta enfermedad vuelva a aparecer con casos confirmados en el país, incluso con fallecidos? Bueno, la fiebre amarilla se está comportando como una enfermedad reemergente, ¿verdad? También tenemos que reconocer que está clasificada como una de las fiebres hemorrágicas con mayor impacto en las poblaciones y a nivel mundial, pero específicamente en lo que es Sudamérica y en parte de África. Pues obviamente esto es el reflejo pues de una cobertura de la vacuna contra fiebre amarilla que no, que está disminuida y que eso ha sucedido no solamente en Venezuela, sino también en Sudamérica, puesto que el brote colombiano todavía está activo y comenzó en 2024, a finales de 2024 para hasta la fecha y todavía se mantiene activo. Entonces, bueno, la verdad es que también se ve influenciado por la migración y también se ve influenciado por ese proceso de deforestación que se va presentando porque el hombre va urbanizando los diferentes espacios y los diferentes ecosistemas y bueno, interrumpe pues esos ambientes en donde particularmente el virus de fiebre amarilla circula en un ciclo selvático donde pues a través de un vector que es el que tiene la capacidad de transmitir el virus de influenza a través de la picada, que es el Amagogus y el Sabete, son estos dos mosquitos coloquialmente hablando los que están en el ciclo selvático, pican al mono araguato o que así es conocido en Venezuela, o aullador como es conocido en el resto de Sudamérica y fallece porque el primate no humano se enferma gravemente. Esto sucede en ese ambiente silvestre del que estamos hablando y es un ciclo silvestre. En el momento que el hombre se atraviesa o llega a estos sitios selváticos, bien sea por actividad laboral, por trabajo o por turismo, ¿verdad? Se expone a que sea picado por estos mosquitos y entonces se infecte del virus de fiebre amarilla. Como usted bien lo dice, la fiebre amarilla pues es transmitida por estos mosquitos y que, bueno, sus primeros síntomas pueden parecerse al de otras enfermedades, ¿no? Que también circulan en Venezuela. Pero doctora, usted, la especialista, ¿cuáles son los signos de alerta que debería llevar a una persona a buscar atención médica de inmediato? Fíjate, ciertamente lo que tú dices es correcto y aprovecho para hacer un llamado sobre todo a los médicos, a los colegas, también a los ciudadanos, pero es importante que el inicio de la fase aguda de la fiebre amarilla es fiebre súbita, alta, escalofríos, dolores musculares, se describe de manera característica un dolor en la espalda que a veces baja hacia la zona lumbar, que es que lo conocemos coloquialmente como lumbago, y además hay dolor de cabeza, malestar general, la persona se siente muy débil. Estos síntomas se mantienen 3, 4 días y desaparecen. Van cediendo, la persona hace una remisión y no deja secuelas, ¿ok? Pero hay el 80% de las personas evoluciona de esta manera, pero hay hasta un 15% de las personas que después de 24, 48 horas de haber desaparecido los signos, reaparece la fiebre alta, el malestar general, los escalofríos, y es ahí que aparece el tinte amarillo en piel y mucosas, que es la ictericia que se da por elevación en sangre de los valores de bilirrubina, que es reflejo de la falla del hígado,
hay falla en los riñones y aparecen también los sangrados, las hemorragias. Ese 15% que evoluciona a esta fase llamada tóxica o toxémica, pues la letalidad es muy alta, alcanza 40-50%. Entonces el llamado es que ese paciente que tiene síntomas similares a dengue, que es el primer diagnóstico Ujú. diferencial que debemos plantearnos, y si está en alguno de los estados que se ha mencionado, en donde se confirmaron los casos, que es Lara, Aragua, Portuguesa y Barinas, hay que plantearse la posibilidad de un caso sospechoso de fiebre amarilla. Hay que tratar de establecer el nexo epidemiológico, que consiste que esté en alguno de estos estados, que haya estados en lugares selváticos donde sepamos que hay casos sospechosos o casos confirmados, o donde también hay monos araguatos que hayan fallecido, ¿verdad? Recientemente, y que ese viaje, por ejemplo, a las zonas que mencionamos haya sido a una semana atrás o 10 días atrás. Se estima que después de la picadura, hasta 6 días, comienzan a aparecer los síntomas. Pero en este escenario que tenemos ahorita en el país, es necesario plantearse, cuando el médico piensa en dengue, hay que hacer diagnóstico diferencial de fiebre amarilla. Doctora, ¿qué tan protegida está realmente la población venezolana frente a esta enfermedad? Bueno, la cobertura, la protección nos las da la vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, como te comenté, con una alta tasa de letalidad. No tiene un tratamiento específico, un medicamento antiviral específico contra el virus, y en consecuencia esto hace necesario la vacunación. La cobertura que recomienda la Organización Panamericana de la Salud es del 95%. La región, en líneas generales, América, Suramérica para 2024 tenía un poco más de 70%, 72%, la región. Es decir, que realmente ese descenso de la cobertura en la vacuna contra fiebre amarilla no solo es de Venezuela, también incluye a los otros países de Sudamérica y Centroamérica. Entonces, Venezuela tiene, y es lo que han recomendado las autoridades sanitarias, empezar una vacunación en estos estados donde están las 22 parroquias donde se han confirmado casos de fiebre amarilla, y son la prioridad para vacunar contra la fiebre amarilla. Pero Venezuela, en líneas generales, al tener 3 corredores naturales ecológicos en donde circula el virus de manera silvestre, es una alta extensión del país, la que pues es endémica de fiebre amarilla, es el corredor de Guayana, de San Camilo y del sur del lago, que al final abarca más o menos el 70 o quizás un poco más por ciento, 70% del país. Entonces, hay que darle prioridad a estos estados, pero hay que insistir en que tenemos que seguir vacunando de manera constante y continua en todo el país. Doctora Valenzuela, gracias por ayudarnos como siempre a entender este tema tan importante para la salud de todos los venezolanos y por su disposición siempre a aclarar nuestras dudas. Un abrazo. Gracias a ustedes, muy amable. Era la doctora Patricia Valenzuela, médico infectólogo, que siempre está allí dispuesta a resolver, como siempre, todas nuestras dudas en relación a estas enfermedades. Feliz viernes. Llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Recuerde quedarse allí conectado a nuestra señal en BPI TV, Venezolanos por la Información, y especialmente al programa Esto es América con José Pernalete a las 7 de la noche hora del este de Estados Unidos. 7 de la noche hora del este de Estados Unidos, 8 de la noche para Venezuela, y a toda la programación de BPI TV. Feliz viernes y sobre todo feliz fin de semana. Será hasta el lunes. Chao, chao.